Creo que hemos aplatanado mucho la, la participación de Apolinar Veloz y personalmente me he olvidado, doctor del Castillo, de que hay una influencia de lo internacional en la economía, porque estamos globalizados. Entonces, nosotros queremos, si Apolinar lo considera, de que hablemos cuáles son esos factores que nosotros tenemos que estar a la expectativa para poder responder a los problemas que eso puede haber. Por ejemplo, cuando te dicen a ti, la guerra de Ucrania afectó los combustibles, los insumos, los granos, etcétera, etcétera. Pero eso incide en la balanza de pago, pues entonces tenemos que buscar productos y divisas para eso. Nosotros queremos, ¿cuáles son aquellos elementos que son imposibles de evitar y cuáles son las defensas, las vacunas que nosotros debemos ponernos frente a los problemas internacionales, como por ejemplo la inflación ahora, que uno, bueno, viene, va a venir. En Estados Unidos ayer, el ministro de Economía, o el que hace de ministro de Economía, le advierte al presidente que tengan cuidado con las sanciones que le ponen a los países, porque cada día hay más países con economía más grande que le ponen sanciones y resulta que esas economías tienen dólares y dependen del dólar. Y si hacen un bloque con otra moneda, entonces ya en América, por ejemplo, Brasil, Argentina, Perú, Cuba, Nicaragua, Colombia, corren el peligro de que pueden crear una moneda, o vienen los chinos y le dicen, mira, aquí está la moneda. Se sabe que todavía los chinos no van a poder competir con el dólar, pero hay efectos que va a producir. Frente a esos problemas, ¿cómo se enfrentan? Y ahí nunca, ninguna administración dominicana y la de Héctor Valer, nunca se le ha ocurrido tomar medidas para enfrentar política de Estados Unidos. Desafortunadamente, a partir de que se globalizó todos los mercados en los años 90, esa misma globalización fue la que, digamos, generalizó todos los efectos negativos, no solamente de la pandemia, bueno, la pandemia era mundial, sino también la guerra de Ucrania. ¿Qué ha significado eso? Eso lo que ha significado sencillamente es que, por ejemplo, para la economía dominicana hay ahora problemas de localización de las empresas que ahora están buscando relocalizarse a partir del discurso norteamericano de que las empresas americanas deben estar con sus amigos, aquellos que tienen el mismo credo y los mismos valores. Entonces, ha comenzado, y ya el Fondo Monetario ha comenzado a hablar de ese asunto, de que hay una fragmentación de la globalización. Es decir, la relación fuerte que hubo en los años 90 al principio de ese proceso no es la que existe ahora mismo, y se están produciendo relocalizaciones de empresas norteamericanas. Por ejemplo, México está recibiendo bastante de esas inversiones, y en otras partes de territorios que no son, digamos, como el chino, que no son ya del agrado de Estados Unidos, han comenzado a replegarse a Estados Unidos, y eso está afectando, digamos, la economía mundial, y obviamente por esa misma razón afecta a la economía dominicana. Ahora bien, la economía dominicana lo que tiene son zonas francas, que lo que exportan es alrededor de 7.000 millones de dólares, pero habría que tomar en consideración que ellos importan 5.000, de tal manera que el efecto neto que tiene la zona franca para la República Dominicana en términos de economía, no en términos de dueño de empresa, es bastante poco. Y justamente lo que ha ocurrido con
cuenta corriente de la balanza de pagos es que normalmente había venido siendo alrededor de 1.200, 1.300 millones de dólares de déficit. Hoy tenemos uno de 6.700 millones de dólares. Eso es decir, que se ha multiplicado por 5 en prácticamente 2 años. ¿Y cuál es la salida? La salida es muy dolorosa, porque las importaciones para el año del 2022 son de 30.000 millones de dólares con respecto a exportaciones que son de 17.000 millones de dólares. Es decir, que el déficit de la balanza comercial es de 17.000 millones de dólares. Y que influencia el resultado de la cuenta corriente de la balanza de pagos. Eso evidentemente que significa que hay que buscar esos dólares para financiar esa brecha. Y esa brecha generalmente se ha venido cubriendo con la inversión extranjera directa, que viene aquí y trae sus dólares, y también con la remesa de los dominicanos procedentes del exterior. Pero básicamente lo más importante son esas remesas, porque esas remesas, según el Banco Central, son alrededor de 10.000 millones de dólares, es decir, más grande que la inversión extranjera, y también digamos, más importante que que el sector más importante del país, está bien, en términos de ingreso neto a la República Dominicana. Y eso, evidentemente, que de la única manera que se soluciona es que la economía tenga una dirección hacia afuera, que pueda exportar más. Pero para exportar más, todo el circuito ha cambiado mucho, porque ahora es un circuito con una alta tecnología que debe ser de una alta productividad y que no dependa fundamentalmente de las concesiones de impuestos que dé el gobierno para que una empresa pueda exportar. Entonces, aquí de la única manera que hay exportaciones industriales son a través de zonas francas, ¿no? Y hay una exportación muy interesante. Nosotros somos exportadores de combustible. La República Dominicana importa combustible, pero exporta una parte importante de esos combustibles. A Haití, a cualquier lugar donde se necesite, incluso hasta los países en Europa que lo necesitan, también ellos exportan para allá. O sea, evidentemente que las concesiones que tiene la importación de combustibles en el país permite que eso se haga y permite generar beneficio. Los empresarios dominicanos no están pensando en relanzar la economía dominicana. Los empresarios dominicanos están pensando en beneficios, y los beneficios los obtienen con el gobierno, porque el gobierno le permite a ellos no solamente reducir los impuestos, sino que no hay ningún tipo de, digamos, de sanción para las empresas que también eligen evadir los impuestos. De tal manera que este es un paraíso desde el punto de vista empresarial, pero ese paraíso no se traduce en que haya nuevas actividades que permitan entrar a los mercados internacionales, dejando de lado el plátano, el aguacate, el mango y ese tipo de cosas, o el azúcar. No hay otro tipo de bienes y de sectores que estén pensando en la inserción de la economía dominicana en el resto del mundo. Seguimos haciendo lo mismo por años y años. O sea, ahora hablan de la inteligencia artificial. Y a ese empresariado le conviene seguir así como tal, sigue recibiendo los mismos beneficios. Un pequeño cambio no es necesario para ellos mismos. Eso tendría que planteárselo ellos. Y eso significa plantearse un reto. Porque meterse a competir en los mercados internacionales más importantes significa un reto, no solamente desde el punto de vista tecnológico, sino también desde el punto de vista de la lógica de las exportaciones. Este país, ¿preparado para la exportación? No, este país está preparado para importar, para comprar. De más en más producimos menos en la República Dominicana para satisfacer las necesidades internas. Y de hecho, que estemos importando 30.000 millones de dólares, es decir, estemos importando aproximadamente el 30%, más del 30% del producto,
eso quiere decir que nosotros no estamos produciendo 30% del producto para el consumo interno. Y por esa razón dependemos más de otros países. ¿Hay que importar? Sí, hay que importar, pero si tú tienes que importar, importa maquinaria, importa tecnología que nosotros no la producimos. Pero también el hecho de que se intente participar en otra línea de productos, eso significa una planificación, eso significa conocer bien los mercados internacionales, eso significa hacer una tarea. Y si el gobierno me garantiza una tasa de beneficio suficientemente alta, ¿por qué yo me voy a preocupar de hacer un esfuerzo mayor y producir otras cosas cuando lo que estoy haciendo sin muchas preocupaciones me está yendo bastante bien? Entonces, el gobierno, adicionalmente a eso, no tiene ningún plan de desarrollo. Existe el Ministerio de Planificación, Economía y Desarrollo. Lamentablemente, quien lo dirige es una persona que no piensa en los resultados positivos que tiene la economía de la misma manera que piensan los otros funcionarios. Y por esa razón está, digamos, en un silencio extraordinario. Y el Banco Central obviamente que dirige todo, además de que dirige toda la propaganda del gobierno en torno al bienestar que supuestamente tiene la economía dominicana. Ayer el Banco Central anunció un crecimiento en marzo por encima del 2%. Se dijo que en enero fue de 0.4%, en febrero 1.8% y ahora por encima del 2%. Esos son números buenos para la economía dominicana. Mira, esa encuesta se le hace a los empresarios y depende de la visión que tenga el empresariado de su sector. Si tú le vas a preguntar a un empresario qué él piensa de lo que va a ocurrir con su firma, él te va a decir, mira, mis perspectivas son buenas. Porque siempre la perspectiva del empresario es que su negocio crezca. Y esa es, digamos, una indicación, es un indicador. Bueno, si tú quieres, sí es un indicador. Ahora, ese indicador yo no confío tanto porque quien da la opinión es un individuo que está siendo afectado por esa opinión. Si él dice que la cuestión va a ir mal, pues su negocio va mal. Por esa razón yo pienso que si se da ese dato yo lo pongo entre comillas. Lo que sí es cierto es que tú no puedes tener un crecimiento económico con las tasas de interés que tú tienes por los efectos que tiene sobre la demanda agregada. Y a propósito de la tasa de interés, la Reserva Federal acaba de producir. De subirla. Y eso obliga al Banco Central a subir esa misma... Claro, ya la Reserva Federal había subido 25 puntos básicos hace un tiempo y volvió a subir 25 puntos básicos más, y el Banco Central la primera vez que subió no tomó ninguna acción. Ahora probablemente, como son 50 puntos básicos de diferencia, el Banco Central puede tomar una decisión de subir la tasa de interés otra vez. De tal manera que cuando se habla de crecimiento económico, el crecimiento económico es que hay variables que son esenciales para el crecimiento que se han derrumbado durante este último año. Entonces no es posible que se siga creciendo con el derrumbe de la inversión y con el derrumbe del consumo cuando el Banco Central quiere decir que se ha crecido más. O sea, esas dos variables me indican a mí que no es posible que se mantenga un crecimiento por encima del 4.7%. Ellos dicen 4.9, pero lo que dicen es el Producto Interno Bruto a precio de mercado que incluye los impuestos. Pero si tú le quitas los impuestos, el crecimiento fue de 4.7. Entonces, 4.7% fue que creció. A mí me parece una tasa magnífica porque está creciendo incluso por encima del potencial, o sea, de el máximo producto que puede tener la economía utilizando todos sus recursos, porque el Banco Central la ha calculado en 4.5, de tal manera que está muy bien. ¿Y cómo el empleo? ¿Cómo anda? No, seguimos rezagados en el empleo. O sea, la pandemia afectó mucho el nivel de empleo. El sector que sigue aportando mucho empleo es el sector informal, que ya estamos hablando de 51, casi 52% del empleo que se genera en esta economía es el informal. Es decir, la gente que está en la calle, los salones, o sea, todo lo que no significa empresas es lo que ha florecido. Y tú como votante, con una campaña que se inició, ¿qué quieres oír cuando te hablan de un programa de gobierno?
por ejemplo, tú o yo que pensamos, tú tienes que decirme algo que yo creo. Tú me dices, no, el programa de gobierno mío del año que viene, me dice un candidato, va a ser terminar lo que hay inconcluso y darle mantenimiento a lo existente. Nosotros no tenemos ningún otro objetivo. En producción de divisas, mantener el turismo, mantener las remesas, que son limpiecitas, ahí no hay problema de consumo, y tratar de incentivar las exportaciones. Pero las exportaciones, ¿de qué? De productos agropecuarios. Productos agropecuarios y la mano de obra haitiana. Entonces, ¿nos vamos a meter a hablar ahora del problema haitiano? No, pero no se puede hablar de eso, porque Estados Unidos tiene otra agenda. Pregunta, ¿cuál es el programa de gobierno que tú no es que quieres, no, que necesitas oír y necesitas creer de esas personas que tienen posibilidad? Porque si aquí viene Fernando Peña y me habla de la posibilidad de una tercera, de una cuarta fuerza, y le digo, Fernando, deja eso para el 28, porque ahora mismo lo más que puede conseguir son 3 regidores. Ahora, si tú quieres 100 canciones y 1 millón de recuerdos, podemos hablar, pero Abel, Leonel y Luis, con un gobernador que va a estar ahí hasta agosto, le quedan 15 meses. 15 meses le quedan. Ahora, dime, ¿qué tú quieres y necesitas oír que te digan? Con posibilidad de que se te cumpla. Bueno, ya esa es una limitación muy fuerte de posibilidades. Tú me preguntaste que yo quiero. Que tú quieres, que tú esperes, bueno, que por lo menos te diga, para tú decir, bueno, está haciendo el esfuerzo. La gente que ha tenido programa lo abandonó en el primer año, inmediatamente. Es que el programa que se ha hecho, solamente los viejos, por ejemplo, Balaguer, tú no tenías que leer el programa porque él tenía su programa y tú sabías lo que él iba a hacer. Pero pero no, tiene que haber una diferencia. No es lo mismo construir para construir que construir para un objetivo pero por económico. ejemplo, tú sabes que Leonel Fernández, si hace un programa ahora mismo, tiene que tener mucho cuidado porque él no te puede hablar de nada que disguste a Estados Unidos, porque él te ensarmuera con el tema de la corrupción. Por esa razón, entonces hay que eliminar a Leonel Fernández. O sea, tú no puedes votar por un corrupto otra vez. Por un presidente que lo que hizo... Por un presidente que lo que hizo fue dañar severamente la institucionalidad de este país y la empeora con, digamos, esa recreación de la corrupción que hubo. Dijiste suavecito ahorita. El empresariado dominicano no le interesa ningún cambio ni analizar. Esa gente está con ese hombre. Perfectamente. Entonces, por esa razón, tú no puedes esperar de que haya un cambio en la perspectiva de desarrollo porque tú quieres un cambio. Claro, bueno, claro que quiero un cambio, claro, porque no podemos estar repitiendo los mismos errores. Ni Abel también, que tiene una saga de corrupción ahí en el Congreso que ha sido señalada en muchísimas ocasiones y que el Ministerio Público Independiente todavía no tiene ningún tipo de medida contra ese señor, es candidato presidencial. Y a Luis le queda entonces corregir espérame un momento. Corregir lo que está mal, más nada. Corregir continuar lo que está bien. No, él ha continuado lo que está mal. O sea, lo que había comenzado el PLD a través de las asociaciones público-privadas lo ha continuado y lo ha empeorado, ¿no? Y tiene... Continuar lo que está mal, no corregir lo que está mal y hacer lo que nunca se hizo. Sí, mira, yo creo cuando... Poner lo peor. O sea, cuando tú dices, por ejemplo... Quiero mejorar la educación, quiero mejorar la salud, perfectamente. Entonces, vamos a ver, ¿cuáles son los problemas de educación? Que los maestros, la calidad de los maestros, la calidad de tal cosa. ¿Y qué significa eso en términos de presupuesto? Formar profesores. Invertir bien el 4%, es mejorar la educación. No es pagarle, por ejemplo, la nómina con los cuartos de educación a los colegios privados más importantes de este país y bilingües.
con los 4%. Y todavía se está haciendo. Claro que se hace así, porque el 4%, como dijo una empresaria muy connotada a ella, que nosotros teníamos, los empresarios, dijo ella, teníamos que buscar la forma de conseguir la parte que le correspondía del 4%. Y ahí está una parte del 4%. Y después la construcción y la compra de solares. Es decir, que todo el gasto público es para beneficiar al sector privado. ¿Y el fondo no de pensiones qué tú harías con ellos? El fondo de pensiones sencillamente se lo quito a los bancos comerciales por la sencilla razón. ¿Se lo quita a los bancos comerciales? Claro, lo eso. Ponen el Banco Central. No, lo pongo al gobierno. Hago una agencia. En el Banco de Reserva. No, tampoco el Banco de Reserva. Yo quiero una cuestión que funcione aparte de eso. Porque ahí hay mucha gente. No. Mira, las AFP tienen beneficios y esos beneficios los cobran anualmente. O sea, si ellos tienen 26 mil millones de pesos de beneficios, lo cobran inmediatamente, cada año. El infeliz que pasa 30 años dando dinero a las AFP, recibe eso al cabo de 30 años y recibe el 23.8% del último salario. ¿Está bien? Entonces, ¿no te parece que tener ese intermediario es demasiado costoso para lo que es tener una pensión digna para la gente? Porque es con los salarios de la gente que tú... Entonces, esa cuestión de AFP, tú tienes que cambiarla. Me dice un exfuncionario de una agencia internacional en el país, me dijo ayer justamente eso. Vamos a volver al robo del... Y digo yo, el Seguro Social, cuando el Seguro Social daba servicio, el Seguro Social funcionaba. Ese hospital pero la funcionaba. única cosa que no se te puede acusar ahí mismo con el Seguro Social es de que tú no eres un teórico. Pregunta, ese dinero, ¿cómo lo podrías rendir de que cuando yo tenga 30 años me alcance esa pensión? Y la indexación, ¿cómo la resuelve? Haciendo lo mismo que hacen las AFP ahora, invirtiendo, no invirtiendo con una tasa garantizada del Banco Central de 10%. No hacen ningún tipo de esfuerzo. La EDS y la AFP. Sí, ponen los cuartos ahí. Pero para ellos. Para ellos. No, para ellos. Entonces, no, lo que tiene que hacerse es hacer inversión, y hay una serie de requisitos que necesita cumplir la inversión según la ley. Tú sigues esos requisitos y tú puedes hacer inversiones similares. No le tengo que dar una comisión, una ganancia de 26 mil millones de pesos cada año a 4 AFP. ¿Por qué? Si eso tú lo puedes hacer a través del Pero gobierno. nunca devolvérselo a los usuarios. Yo no estoy de acuerdo con eso, porque eso juega en contra del usuario. Cuando tú quitas ese dinero de parte del usuario, tú estás quitando el capital. Ellos dicen que Carlos dice que con el millón que le toca él pone un negocito. No, pero el asunto... Bueno, depende cuando se lo entreguen, porque la inflación se va a tragar el millón. Sí, pero el asunto de la falta de potestad del dueño de los fondos sobre qué se hace con ellos también. No, porque ese es un negocio que dirigen ellos. O sea, ¿cuáles inversiones han hecho? Han hecho inversiones en el sector eléctrico, han hecho inversiones en todas esas grandes empresas del empresariado privado dominicano. Ha servido los fondos de los trabajadores. Entonces, si ellos están ganando prestando ese dinero, el beneficio no se lo transfieren a los trabajadores, al contrario, se y quedan. Esa abundancia de dinero dentro de los bancos no es quizás lo que de cierta manera algunos dicen que han mantenido unas tasas de interés bajitas en los préstamos. No, porque la tasa de interés normalmente digamos, crea las condiciones del Banco Central para ello. O sea, el Banco Central presta dinero a los bancos y dependiendo de la tasa de interés que lo cobren los bancos, el Banco Central a los bancos, de ahí se comienza a formar la tasa de interés. Ahora, la tasa de interés, si tú te vas a un banco a coger un préstamo, depende mucho del banco que tú vayas y de la relación de negocio que tú tengas. Si tú eres un accionista del banco, tú puedes conseguir un préstamo a 6%, a 9%. Ahora, pero si tú eres otra empresa y tú vas, no, tú pagas 19, tú pagas 15. Okay. O sea, eso lo decide el banco comercial. Y el banco comercial, aquí no hay ninguna competencia, aquí lo que hay es un oligopolio. Hay un oligopolio donde quiera. Tú te vas a la cerveza si es un monopolio completo, pero pro competencia y pro industria, que están bregando con la competencia, no se da cuenta de esa. Cemento es otro oligopolio, ¿no? Agua es otro oligopolio.
busca toda la economía y tú te vas a dar cuenta que está monopolizada. Y me quieren decir que los mercados son competitivos. Le digo yo, no, con monopolio no pueden ser competitivos los mercados. No puede ser. Entonces, la economía dominicana no puede funcionar con esas distorsiones que hay, distorsiones gravísimas, que atentan contra tener mercados y participantes en los mercados que sean competitivos. Vamos a dar las gracias a Apolinar y vamos a dejar un hueco ahí para que de vez en cuando, Apolinar, por ejemplo, él mencionó economía familiar en 2 ocasiones. Economía familiar nos plantea algunos temas como por ejemplo llamadas que recibimos de personas con problemas de salud, que es economía familiar. Mira, yo estoy viendo que mi seguro nada más me cobra, nada más me paga algunas cosas, pero cuando tengo problemas serios, no lo cubre. Enfermedades de alto costo. ¿Qué hago? Nosotros no sabemos, porque el seguro es un negocio. Lo que tú le entregas al seguro no se puede sobrepasar de lo que el seguro gasta en ti. Y eso es lo que hay que explicarle a la persona. O sea, el intermediario. Exacto. Pero el intermediario tiene que pelear con todos los prestadores. Entonces ese es un problema. Pero tengo otro problema que no sé qué hacer. Señores, 5 mujeres en un espacio de... Estamos en el 23. Finales del 22 y 23. Por teléfono. 5 mujeres que tienen de 29 a 33 años. Las 5. Que tienen un hijo que no recibe ninguna ayuda de su papá. De esas 5 solo hay una que se la atiende una abuela del papá. Las otras 4 tienen que dejarla en manos extrañas. Tienen un trabajito que le permite vivir y las 5 tienen un problema, que es uno de los problemas que se parece a lo de la seguridad social. Yo quiero dejar este trabajo y quiero poner un negocito propio. ¿Tú quieres? ¿Y qué necesitas? Bueno, capital, que el único sitio que tengo es que tengo 200, 300, 500, una que tiene como 800 en el fondo de pensiones. En la AFP. Nosotros no sabemos qué decirle a esas personas. No se lo entregan. Yo lo único que le digo, sigue trabajando donde tú estás. Cambiaron la ley para no entregárselo. Para no entregárselo a la gente que comenzó, tenía 40 años al momento de entrar la ley. En vigencia la ley. Sí, ellos cambiaron, o sea, tú podías tener alrededor de menos de 45 años y te entregaban el dinero. Ahora, la gente que tenía 42, eso no te lo entregan. Entonces te lo entregan, pero a plazo. ¿Tú ves? Por parte. Te agarran y te dividen. Eso en 2 años te vamos a dar tanto. ¿Cuánto tú quieres? Pero ¿Tanto eso, ahora o pero tanto eso lo en 5 modificaron años? otra vez? Eso no lo modificaron otra vez. No, están peleando por eso. A mí me devolvieron mi dinero. No, pero tú tenías entonces más de 45 cuando entró la ley. 45 más. Entonces a mí me lo devolvieron también. El asunto es el siguiente. O sea, es cierto que la economía tiene que funcionar con el sector privado y tiene que funcionar con el sector público, que es una realidad. El sector público, hay corrupción y no hay dirección de política, pero el sector privado participa muy bien de esa corrupción. ¿Está bien? Y no se señala a nadie. O sea, el sector privado es, digamos, no tiene ningún problema con participar en una obra que ha tenido una corrupción extraordinaria, sea Punta Catalina, o sea lo que sea. Nadie se menciona y se hacen todos los esfuerzos para que el sector privado no salga mencionado ahí cuando está justamente participando, porque quien da el 10% y el 15% es el privado. Entonces, mientras estemos funcionando con una economía de esa manera, entonces la República Dominicana no tiene ni líderes empresariales que estén pensando en el desarrollo, ni líderes políticos que estén pensando en el desarrollo.
porque quien financia las elecciones, quien compra los candidatos es el sector privado. Nos vemos, señores.